Los 4 individuos misteriosos que se encuentran en Proverbios. Jamás confíes en aquellos que lo hacen. Primero, el idiota. Salomón nos pide que evitemos una personalidad. ¿Quién es esta persona? El ignorante. Al escuchar ese término, algunas ideas vienen a la mente, pero la perspectiva bíblica de este tema puede ser muy diferente. Esta persona es alguien que, según el libro de los Proverbios, causa conflictos al unirse a un grupo nuevo. Cada vez que este personaje aparece en el libro de los Proverbios, surge una controversia. Como resultado, se recomienda a los jóvenes mantenerse alejado de él. Esto también es el núcleo del consejo que Pablo le dio a Tito sobre la persona que causa estos conflictos. No es necesario escuchar necio para ser estúpido. Esta persona puede ser un juez, abogado, piloto o cualquier otra profesión. Estas personas están divididas en 3 categorías. El queso. El quesil es el más frecuente. En total, esta frase se menciona 49 veces en el libro de Proverbios. Es rígido y terco, rechaza el conocimiento de los demás porque tiene una visión corta. Los Proverbios 1.22. Hasta que seáis personas sencillas, disfrutaréis de la sencillez. Los despreciadores se deleitan en su falta de respeto, mientras que los ignorantes desprecian el conocimiento. Aquellos que carecían de ella se vieron enfrentados a la sabiduría, quienes exigían una explicación de su condición y preguntaban ¿hasta cuándo? ¿Durante cuántos días, meses o años más los humildes rechazarán o desatenderán la sabiduría? ¿Por cuánto tiempo se ha prolongado la llamada? Esta advertencia se emitió a través de un rechazo prolongado, ya que la sabiduría ha sido rechazada repetidamente. El problema con estos simples era que disfrutaban de su sencillez. En lugar de esforzarse y realizar los cambios necesarios que exigen el amor y la búsqueda de la sabiduría, optaron por permanecer en su ignorancia ingenua. Verbos 10 y 8.2. El ignorante no disfruta del conocimiento, sino de expresar sus sentimientos. El conocimiento, la comprensión y la sabiduría satisfacen a los hombres o mujeres sabios. Para aquellos que carecen de comprensión y no disfrutan siendo sabios, esto no es así. Es frágil y, por lo tanto, permanece fijo como un poste en medio de un arroyo. Él se queda donde estaba, pero permite que todos pasen a su lado. La luz del insensato radica en expresar su propio corazón. Si hace preguntas, es para demostrar lo astuto que es más que para aprender. Está más preocupado por sí mismo que por Dios, y su locura proviene del hecho de que tiene las prioridades equivocadas y busca placer en los lugares equivocados. El segundo tipo es Nabal. Nabal se utiliza 3 veces en Proverbios. Este individuo carece de percepción espiritual, sensibilidad religiosa y moral. Proverbios 10 y 7, 21. El que engendra un escarnecedor lo hace a su pesar, y el padre de un necio no tiene alegría. El tercer tipo de necio es un ewil, es arrogante y frívolo, desprecia la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Nabal es el nombre del necio y por el resto del texto llamaremos Nabal al personaje del insensato. ¿Cuáles son las características de Nabal? En primer lugar, tiene una mente cerrada, está cerrado a Dios. Salmo 14, 1. El insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Son corruptos, han hecho obras abominables y no hay nadie que haga el bien. David observó a aquellos que negaban la existencia de Dios y concluyó que eran como Nabals. David sostiene esto debido a que hay pruebas innegables de la existencia de Dios. Características de un individuo insensato. Está cerrado a la razón. Otra característica del insensato es su mal carácter. Su temperamento es violento y rápido. Proverbios 29, 11. El insensato desahoga todos sus sentimientos, pero el sabio los contiene.
Esta persona tiende a creer que a todos les interesan sus sentimientos, mientras que el sabio sabe que hay un momento y un lugar para expresarse, pero nunca debe imitar a este individuo exponiendo todos sus sentimientos. El sabio los contiene. Proverbios 12, 10 y 6. La ira del necio se manifiesta rápidamente, pero el hombre prudente cubre la vergüenza. El hombre insensato no tiene el autocontrol para esperar y dejar pasar la ira antes de responder. Este individuo actúa impulsivamente, sin pensar. Sin embargo, un hombre prudente cubre la vergüenza y piensa antes de actuar. No se trata tanto de reprimir la ira o los sentimientos, sino de ser astuto al manejarlos. Este individuo encuentra placer en hacer el mal. Proverbios 10, 23. Para el insensato, hacer el mal es como un deporte, y hay un aspecto competitivo entre ellos, cada uno tratando de superar al otro. Un hombre de entendimiento tiene sabiduría y evita el mal, viéndolo por lo que es. La sabiduría es una búsqueda para el hombre sabio. Proverbios 17, 24. Obteniendo la misma satisfacción que el insensato obtiene al hacer el mal. ¿Cómo debemos tratar a este naval? En primer lugar, reconocer la dificultad. Hará una escena cuando se le confronte públicamente. Proverbios 29, 9. Si un sabio discute con un insensato, ya sea que el insensato se enoje o se ría, no habrá paz. El insensato responderá con ira o burla, pero ninguna de las dos conduce a la paz. Por lo tanto, una persona sabia debe ser cautelosa al enfrentarse a un insensato. La pregunta clave es, ¿cómo debemos tratar con él? En primer lugar, reconocer el desafío. Proverbios 15:5. El insensato desprecia la instrucción de su padre, pero el que recibe corrección es prudente. Sin embargo, no es inútil ayudarle. Cuanto antes se le trate, mejor. Comparte el Evangelio y ora por él. Tito 3, 3 al 5. Porque nosotros también fuimos en otro tiempo insensatos, desobedientes, engañados, sirviendo a concupiscencias y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia la humanidad, no a causa de las obras justas que hayamos hecho, sino según su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. No obstante, podemos y debemos esforzarnos al máximo para que los corazones de aquellos que muestran insensatez se inclinen hacia la sabiduría y posiblemente salvar así sus vidas y almas. Número 2. El perezoso. La pereza es responsable de que sus víctimas desarrollen una falsa sensación de seguridad. Suele pasar desapercibida para aquellos a los que afecta. El término perezoso también abarca más que simplemente la falta de actividad física. Proverbios 10 y 9:15. La pereza sumerge a una persona en un sueño profundo, y aquellos que son perezosos experimentarán hambre. La pereza tiene un alto costo, y uno de esos costos es el hambre que se experimenta al no las necesidades mediante el trabajo arduo. La persona perezosa cae en la trampa de la inactividad y la escasez. La pereza no pasa desapercibida. Cuando los demás observan tu falta de esfuerzo, comprenden la naturaleza de la persona detrás de ella. El autor advierte, así llegará tu pobreza como un ladrón. Este es el destino de aquellos que son perezosos. La pobreza descenderá sobre ellos de manera inesperada, inevitable y en el momento menos oportuno, similar a como un ladrón ataca. ¿Cuál es el carácter interno del perezoso? En primer lugar, carece de motivación interna. No lleva a cabo las cosas hasta el final. Proverbios 10 y 9. 24. Un perezoso mete la mano en el plato y ni siquiera se la lleva a la boca. Salomón ilustra humorísticamente a un perezoso sentado frente a su comida con la mano aún en el plato. Esta representación exagerada apunta a cualquier persona que inicia un proyecto, pero carece de la voluntad para concluirlo. Otra característica interna del perezoso es que tiene deseos internos.
pero no puede materializarlos. Proverbios 13.4. Además, el perezoso es incapaz de planificar o prepararse. Proverbios 24. No arará durante el invierno, mendigará durante la cosecha y no tendrá nada. El perezoso siempre encuentra excusas para evadir el trabajo. Nunca hay un momento adecuado para comenzar porque siempre es demasiado temprano o demasiado tarde en la estación. El invierno nunca cesa y la tierra siempre está demasiado fría para arar. Cualquier excusa es válida cuando el corazón está determinado a evitar el trabajo. Otra característica del perezoso es que se engaña a sí mismo y racionaliza su propia pereza. Proverbios 22:13. El perezoso dice: «Hay un león afuera, me matará en las calles». La verdadera amenaza para su vida y la seguridad de los demás no es el león imaginario, sino la pereza. Su imaginación puede crear no solo un león, sino una serie completa de bestias salvajes. Desastre de la pereza. Y todos estos problemas y amenazas imaginarios desaparecerán. Otra característica interna del perezoso es que se considera sabio. Proverbios 26:16. El perezoso se considera más sabio a sus propios ojos que 7 hombres que pueden dar respuestas sensatas. ¿Cómo afecta al entorno el perezoso? Se vuelve una molestia para los demás. Proverbios 10:26. Así como el vinagre es para los dientes y el humo para los ojos. De igual manera, el perezoso es para aquellos que lo envían. Cualquier persona que contrate o supervise a un perezoso se sentirá irritada por su falta de diligencia y desinterés en el trabajo duro. Se tiene la impresión de que el empleado improductivo resulta ser más una molestia para sus superiores que para sí mismo. Este breve proverbio describe la incomodidad que puede causar al enviar a un siervo perezoso en una tarea. El perezoso también resulta costoso para los demás. Proverbios 18:9. El que es perezoso en su trabajo es semejante a aquel que es un gran destructor. La pereza se convierte en una forma de robo, viviendo a expensas del trabajo de los demás. Ser perezoso se revela como una forma de egoísmo, ya que la preocupación principal es la propia comodidad. La pereza es negligencia, la falta de cumplir con lo que se debe hacer. ¿Cuál es el resultado de la vida del perezoso? Experimentará carencias. Proverbios 24:34. Así vendrá la pobreza como un ladrón y la necesidad como un hombre armado. Otro resultado será la frustración. El deseo del perezoso lo consume, ya que sus manos se niegan a trabajar. Proverbios 21:25. El hombre perezoso tiene deseos, pero carece de la iniciativa o energía para elevarlos a cabo. Su existencia de ángelos insatisfechos carece de satisfacción y da la sensación de que lo devoran poco a poco, como puede sanar un perezoso. Puede aprender de ejemplos en la naturaleza. Proverbios 6:6. Acércate a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6. 9. Destaca que, al no tener líder, supervisor o gobernante, la hormiga se abastece en verano y recolecta su alimento durante la cosecha. La lección es clara. El perezoso debe aprender de la hormiga y adoptar la diligencia en el momento adecuado. Salomón enfrenta al perezoso y le demanda una explicación por su comportamiento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? La vida continúa y hay trabajo por hacer. Dormir es esencial, pero el exceso de sueño es la característica distintiva del perezoso, una forma de escapismo y rechazo a enfrentar el mundo. Eclesiastés 5:12, número 3. Los sencillos. Una categoría prominente de personas discutidas en el libro de los Proverbios es la persona sencilla. Aquellos que se ajustan a esta descripción son inmaduros y fácilmente influenciables. El término sencillo, derivado del significado hebreo de la palabra, sugiere una perspectiva indecisa, siendo susceptible tanto a buenas como malas influencias, no por insistencia activa, sino porque se ven obligados de todos modos. Tienen poca previsión del peligro inminente. Proverbios 7, 21, 23. Con palabras seductoras logra que cedan,
con labios halagadores los seduce. Inmediatamente van tras ella como el buey al matadero o como un tonto a la corrección del cepo, hasta que una flecha impacta en su hígado. Como un pájaro que se precipita en la trampa, no saben qué les costará la vida. El consejo mundano es que disfruten mientras son jóvenes y aprovechen al máximo su sistema. Cuando llegues a la adultez, podrás asentarte, adoptar la religión y comportarte de manera correcta. La sabiduría es como una mujer amable que brinda una hospitalidad generosa. Por otro lado, la insensatez se compara con una mujer simple, sin conocimiento y que busca amistades. El hombre astuto anticipa el mal y se oculta, mientras que el hombre simple continúa y es castigado. Los Proverbios 27:12. Los ingenuos y sin sabiduría no pueden ver los peligros potenciales que los rodean. ¿Cuál será el futuro del inocente? En primer lugar, sus caminos sencillos pueden arruinarlo. Dado que el error de los simples los matará y la satisfacción de los necios los destruirá, comerán el fruto de sus propias acciones y se saciarán con sus propias fantasías. Rechazar la sabiduría tiene consecuencias inevitables. El amor por la locura dará como resultado la muerte y la destrucción. Aquellos que escuchan la llamada de la sabiduría estarán protegidos y libres de la preocupación por el mal. ¿Cómo podemos arreglar lo básico? En primer lugar, puede aprender de los errores de otros y de la disciplina. El ingenuo se vuelve sabio cuando castigan a un escarnecedor. El sabio aprende y obtiene conocimiento. Los hombres y mujeres sabios no deben aprender todas las lecciones de sus propias equivocaciones. Los humildes pueden recibir enseñanza de la palabra de Dios. La ley del Señor transforma el alma. El testimonio del Señor es seguro y hace que la gente sencilla sea sabia. La palabra de Dios es digna de confianza y es indudablemente precisa en su precisión. La entrada de sus palabras ilumina y ayuda a los sencillos a comprender. La sencillez no se mejora con el paso del tiempo, sino mediante decisiones conscientes. Este cambio no se producirá con el tiempo. Por el contrario, ocurrirá como resultado de una elección deliberada. La decisión de abandonar la ignorancia y perseguir la sabiduría como si fuera un tesoro invaluable es la fuente de la sabiduría. En el cuarto tipo, el escarnecedor es alguien que se caracteriza por desprecio, a veces también conocido como burlón. Se burla de la moralidad mientras critica las acciones de los demás. ¿Cuál es la personalidad del insultante? El insultante no busca consejos sabios para sí mismo, no aprecia a quien lo corrige ni a quien busca al sabio. Los necios y burlones desprecian la corrección y rechazan la sabiduría, cayendo en la locura. La invitación de la sabiduría beneficiará al hombre sabio y justo, mientras que la invitación de la sabiduría será inútil e inútil para aquellos que no la acepten. El escarnecedor también se muestra orgulloso y arrogante. Se deleita en su desprecio y actúa con arrogancia. Si alguien se satisface con la desgracia de otra persona, muestra una actitud indiferente y sin compasión, y debe esperar una respuesta divina que ofenderá al más débil. El escarnecedor se considera una abominación para la sociedad y al final se condena a sí mismo. Salmón relaciona la sabiduría con la humildad, diciendo que aquellos que son lo suficientemente sabios para comprender la verdadera naturaleza de Dios y su propio ser mostrarán naturalmente humildad adecuada.